A altas horas de la noche, la tenue luz de la sala arrojaba un tenue resplandor dorado que reflejaba el estado de vida de Claire Donovan. Estaba sentada sola en el desgastado sofá, con una copa de vino tinto medio vacía en la mano. El tic-tac del reloj de pared parecía más fuerte, casi resonante, amplificando el vacío que envolvía la casa. Afuera, un viento feroz soplaba entre los árboles y hacía temblar las ventanas, pero Claire no se dio cuenta. Sus ojos estaban pegados a la pantalla brillante del teléfono de Richard, el dispositivo con el que se había topado en su escritorio momentos antes. La pantalla iluminó un mensaje de texto que ahora quedó grabado en su memoria. ¿Me extrañaste esta noche, Richard? Un nombre persistía debajo. Sofía. El corazón de Claire se apretó. Leyó el mensaje una y otra vez, buscando desesperadamente una explicación alternativa. Pero todas las posibilidades conducían a la misma dolorosa verdad. Se le secó la garganta y le temblaron las manos a medida que avanzaba en la conversación. Fotos, promesas e incluso planes para un viaje del que nunca había oído hablar. Todo estaba ahí, exponiendo una realidad que ya no podía negar. El sonido de la puerta principal abriéndose con un chirrido la devolvió al presente. Claire levantó la vista, sorprendida, cuando Evan entró. Su abrigo estaba colgado sobre un hombro, su rostro juvenil iluminado por la suave luz, pero su expresión era cansada. No dijo una palabra, solo miró a su madre con ojos que parecían preguntar, ¿qué pasa, mamá? Claire dejó apresuradamente el teléfono sobre la mesa, tratando de ocultar su angustia. Evan, llegas tarde a casa, dijo con voz áspera, como si acabara de tragar un nudo en la garganta. Salí a caminar, respondió Evan, dejando su bolso. Pero su mirada se detuvo en su rostro, donde el dolor era más visible de lo que ella creía. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Claire quería decir que todo estaba bien, quería sonreír, quitarse la pesadez del aire que ahora flotaba entre ellos. Pero ella no pudo. Las imágenes del teléfono quedaron grabadas en su mente, sus bordes afilados le perforaron el pecho. Estoy bien, mintió, pero sus ojos llenos de lágrimas delataron sus palabras. Evan se acercó y se sentó en el sofá junto a ella. No estás bien, dímelo, mamá, por favor. Claire sacudió la cabeza y levantó una mano como para detenerlo, pero la preocupación en sus ojos debilitó su resolución. Por un momento fugaz, quiso dejar que todo se derramara, gritar que no podía soportar la traición de Richard, que había enterrado toda su vida por un hombre que ya no la amaba. Pero en lugar de hablar, simplemente se quedó sentada, en silencio, con las lágrimas fluyendo libremente. Evan no dijo nada. Extendió la mano y colocó su mano suavemente sobre la de ella. Un gesto simple, pero que conllevaba mucho consuelo. Su mirada era tierna, pero dentro de ella había algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Claire no lo notó al principio, pero en ese toque se había plantado la semilla de algo peligroso. Claire estaba sentada inmóvil en el sofá, con las manos agarrando la copa de vino vacía como si fuera lo único que la conectaba con la realidad. El teléfono de Richard yacía en silencio sobre la mesa, pero sus mensajes resonaban con fuerza en su mente, y cada palabra la atravesaba como una cuchilla. Sentía que no podía respirar y que el peso sofocante de la traición le oprimía el pecho. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía el hombre en el que una vez creyó, el que le hizo pensar que el amor era eterno, volverse tan extraño, tan distante, tan cruel? Su mirada se desvió casi inconscientemente hacia la esquina de la habitación, donde un gran lienzo cubierto de polvo estaba apoyado contra la pared. Era una pintura que había empezado hacía años, pero que nunca había terminado. Claire se enderezó, sus ojos llenos de lágrimas atraídos hacia él como si contuviera la llave a otra vida, una época en la que su mundo era vibrante, lleno de color y esperanza. En aquel entonces, Claire era una mujer joven con ojos brillantes y ansiosos y un corazón rebosante de ambición. El arte no era solo su pasión, era su lenguaje, su forma de conectarse con el mundo. En esos años, cada trazo de su pincel se sentía como un pedazo de su alma que cobraba vida, cada pintura como un sueño hecho tangible. Sus profesores en la escuela de arte a menudo elogiaban su trabajo, calificándolo de extraordinario, y Claire creía que había nacido para crear, para vivir una vida de libertad e imaginación sin límites. Luego conoció a Richard, un joven hombre de negocios con una sonrisa confiada y ojos llenos de ambición. Él era el compañero ideal que pensaba que necesitaba. Firme, fuerte, alguien que pudiera protegerla y amarla sin condiciones.
Cuando Richard le propuso matrimonio, Claire no dudó. Estaba segura de que su amor sería la llama que alimentaría su arte, impulsándola a lugares aún más elevados. Esos primeros años con él fueron como una obra maestra hecha realidad. Él la adoraba, constantemente expresaba orgullo por su talento y la instaba a seguir sus sueños. En las noches tranquilas la veía pintar, bebía vino y decía: «Claire, el mundo se va a maravillar de ti. Estoy seguro de ello». Pero la vida no era un cuadro que Claire pudiera controlar. Después del nacimiento de Evan, todo empezó a cambiar. Richard estuvo más ocupado con el trabajo y sus palabras de aliento fueron cada vez menos frecuentes. Claire dedicó toda su energía a cuidar de Evan, convenciéndose a sí misma de que estaba haciendo lo correcto, de que ese era su deber como madre. Sus pinceles y lienzos estaban guardados, junto con los sueños que con tanto amor había alimentado. Claire intentó no dejar que el arrepentimiento se filtrara. Amaba a Evan más que a nada en el mundo. Él era su luz, su único consuelo durante esos días cansados. Su pequeño, de ojos muy abiertos e inocentes, a menudo se sentaba a su lado mientras ella pintaba, observándolo fascinado. «Dibújame, mamá», suplicaba Evan. Selah lo haría, capturando su rostro querubín en el lienzo. Se aferró a esos momentos fugaces, a esos pequeños fragmentos de su pasión. Pero finalmente, incluso esas pinturas quedaron inacabadas. Su matrimonio con Richard se transformó de una manera que nunca imaginó. Se convirtió en una sombra, siempre ausente, e incluso cuando estaba físicamente presente, era como si realmente no estuviera allí. Claire se preguntaba a menudo si había cometido un error. ¿Sacrificar todo por su familia había sido una decisión equivocada? ¿O simplemente había confiado en la persona equivocada? Las respuestas siempre se le escapaban, pero la tristeza persistía, una compañera constante. Ahora, de regreso al presente, los ojos de Claire permanecían fijos en el cuadro cubierto de polvo en la esquina, como si contuviera todo su dolor no expresado y sus sueños incumplidos. Las lágrimas corrían por su rostro, desenfrenadas e imparables. No escuchó a Evan entrar en la habitación hasta que su voz rompió el silencio. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, con el rostro marcado por la preocupación a medida que se acercaba. Sila giró para mirarlo, su hijo, que ya no era un niño sino un hombre. Su rostro tenía rastros del niño que una vez dibujó, sus ojos se parecían mucho a los suyos, reflejando no solo preocupación, sino un espejo de sí misma, de todo lo que había sido y todo lo que había anhelado. Por un momento, Claire no respondió. Ella no pudo. El peso de años de lecciones, de sueños abandonados y de traiciones sufridas la oprimía. Evan se acercó y su presencia la castigó. Su preocupación atravesó la neblina de sus pensamientos y en su mirada vio algo más que preocupación, algo que no podía nombrar, algo que hizo que le doliera el corazón y le cortara el aliento. Evan se sentó frente a Claire en la mesa de la cocina. La luz del candelabro proyectaba suaves sombras en su rostro preocupado. El plato estaba intacto y la comida hacía tiempo que se había enfriado. Claire no había podido digerir ni un solo bocado desde que leyó esos mensajes. No importaba cuánto intentara enmascarar sus emociones, los ojos de Evan parecían atravesarla, como si ya conociera cada pensamiento que se arremolinaba en su mente, a pesar de que ella no había pronunciado una palabra. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Evan, su voz firme pero gentil, con un trasfondo de insistencia. «Sé que estás ocultando algo. No me digas que no es nada. Puedo verlo en tus ojos». Claire levantó la cabeza con los ojos nublados por las lágrimas. No quería decirlo, no quería que Evan la viera tan frágil, pero sabía que no podía ocultárselo para siempre. «No es nada, cariño», repitió, aunque su voz temblorosa la traicionó. Evan puso sus manos sobre la mesa, su mirada fija y llena de una paciencia que de alguna manera parecía inquebrantable. «Se trata de papá, ¿no?». Su pregunta la golpeó como una espada. Claire volvió la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. Pero Evan no se rindió. «He notado que es diferente», continuó, su voz tranquila pero llena de significado. «¿Crees que no lo veo? No se preocupa por ti, por nosotros, no como antes». Claire se quedó congelada, sus manos agarrándose con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las palabras de Evan, aunque dichas en voz baja, fueron lo suficientemente agudas como para romper el caparazón que había construido a su alrededor. «Tu padre tiene a alguien más», dijo finalmente, con la voz entrecortada y cada palabra cortante como una herida reciente. Evan no respondió de inmediato.
Su rostro parpadeó de ira por un breve momento antes de suavizarse hasta convertirse en algo mucho más tierno, algo lleno de compasión. «No te mereces esto, mamá», dijo con voz resuelta y sus ojos brillantes con un fuego protector. «Papá está equivocado, le has dado todo y él ni siquiera lo ve. No entiendo cómo pudo darte por sentado». Sus palabras fueron como un bálsamo contra su corazón dolorido, calmando el frío vacío dentro de ella. Kila no recordaba la última vez que alguien le dijo que merecía ser valorada, amada. Quizás había sido hace años, antes de que todo con Richard se volviera tan distante. Miró a Evan y, por un momento fugaz, él se sintió como la única persona que quedaba en el mundo, la única que realmente la veía. Esa noche, después de que Evan se levantó de la mesa, Kila se quedó atrás, mirando fijamente el teléfono de Richard en el mostrador. Los mensajes, las imágenes, los planes, eran como fragmentos de vidrio, restos de una vida que alguna vez había creído que seguiría siendo perfecta. Mientras el suave brillo de las luces de la sala se atenuaba, escuchó el débil sonido de pasos acercándose. «Mamá, ¿todavía estás despierta?» La voz de Evan llegó desde la puerta. Kila miró hacia arriba y se dio cuenta de que había estado sentada allí durante horas, perdida en sus pensamientos turbulentos. Evan entró en la habitación y acercó una silla a su lado. Él no dijo nada al principio, simplemente extendió la mano y le puso una mano reconfortante en el hombro. Un gesto simple pero poderoso. «Estoy aquí», dijo en voz baja, con los ojos llenos de una preocupación que parecía casi abrumadora. Claire sintió el calor de su mano y, por primera vez en años, se permitió llorar delante de otra persona. Ya no tenía que esconderse más, no tenía que poner la cara valiente que había tenido durante tanto tiempo. Evan no se fue, no juzgó, no intentó arreglar nada. Él simplemente permaneció allí, su única constante en un mundo que se desmoronaba. En los días siguientes, Claire y Evan pasaron más tiempo juntos que nunca. Hablaron de todo. Desde cosas triviales como las últimas películas que Evan había visto, hasta las heridas más profundas que Claire había ocultado durante tanto tiempo. Con la ausencia de Richard convirtiéndose en la norma, Evan, sin saberlo, se había convertido en su mayor fuente de consuelo. El salvavidas que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Una noche, mientras Claire estaba sentada, hojeando viejos bocetos que había hecho años atrás, Evan entró en la habitación con 2 tazas de té humeantes en la mano. Se sentó frente a ella y tomó asiento cerca. El espacio entre ellos se llenó de silencio, pero no fue incómodo. Fue un silencio cargado de comprensión y palabras no dichas. «Una vez me dijiste que pintar te ayuda a encontrarte a ti mismo», dijo Evan en voz baja, rompiendo el silencio. «¿Alguna vez has pensado en volver a eso?» Claire lo miró y sus ojos reflejaban los años de arrepentimiento y tristeza que con tanto esfuerzo había intentado enterrar. «Creo que he olvidado cómo», admitió. Su voz apenas era más que un susurro, una confesión mezclada con vulnerabilidad y resignación. Evan extendió la mano y tocó suavemente su mano. En ese momento, algo tácito pasó entre ellos. No era solo el vínculo de una madre y su hijo, era algo más profundo, algo que ninguno de los dos podía nombrar. Algo que desdibujaba las líneas que nunca habían pensado que se cruzarían. Ese toque se prolongó demasiado. Claire sintió el calor de su piel, una sensación que la reconfortaba y al mismo tiempo la ponía nerviosa. Ella apartó la mano rápidamente, con el corazón acelerado. Pero la mirada de Evan se mantuvo firme, como si entendiera todo lo que ella luchaba por ocultar. Esa noche, cuando Claire entró en su habitación, sintió el peso de algo innegable presionando contra ella. Los límites entre ellos habían comenzado a cambiar, y no estaba segura de tener la fuerza para mantenerlos intactos. Esa noche, la lluvia caía implacablemente. Cada gota pesada golpeaba contra las ventanas como si intentara romper el silencio que envolvía la casa. Claire estaba sentada sola en la sala de estar. El tenue resplandor amarillo de la lámpara proyectaba un círculo de luz tenue y débil a su alrededor. La copa de vino medio vacía que tenía en la mano temblaba levemente, pero el vacío dentro de ella estaba lejos de ser saciado. La inquietud se había apoderado de ella todo el día, desde que la mirada de Evan la rozó esa mañana, una mirada tan gentil pero llena de algo que no se atrevía a nombrar. No podía dejar de pensar en todo: los mensajes de Richard, las palabras de consuelo de Evan y ese contacto fugaz de la noche anterior que había durado demasiado. Una parte de ella quería huir de todo.
escapar de la enmarañada red de emociones que la envolvía. Sin embargo, otra parte de ella se aferró a ello, sin querer soltarlo. El sonido de la lluvia afuera no pudo ahogar el ritmo ensordecedor de los acelerados latidos de su corazón. Un golpe en la puerta atravesó sus pensamientos. Claire se estremeció y se levantó del sofá para mirar hacia la entrada. Era Sofía. Entró con su habitual familiaridad, con el pelo húmedo por la lluvia. Claire ofreció una sonrisa forzada, tratando de ocultar la confusión que se estaba gestando en su interior. Pero Sofía, siempre perspicaz, rápidamente sintió que algo andaba mal. «Clara, ¿estás bien? He estado preocupada por ti», dijo. Sofía, su voz mezclada con preocupación y gentil firmeza. Claire la invitó a sentarse, pero los ojos inquisitivos de Sofía no abandonaron su rostro. En unos momentos, la tensión entre ellos se rompió cuando Sofía habló de nuevo, yendo directo al grano. «Me estás ocultando algo, ¿no? No digas que no, puedo verlo en todas partes». Claire se sintió como si estuviera parada frente a un espejo. Cada secreto que había intentado ocultar con tanto esfuerzo se reflejaba en ella. «No sé por dónde empezar, Sofía», admitió con la voz temblorosa. «Todo se siente tan fuera de control». La mirada de Sofía no vaciló. «Se trata de Richard, ¿no? Sabes que no está siendo honesto contigo, ¿no?» La pregunta aterrizó como una espada, afilada e implacable. Claire sintió que el aire abandonaba la habitación y su pecho se oprimió dolorosamente. Ella asintió, y las lágrimas se deslizaron silenciosamente por sus mejillas. «Lo sé», susurró, «pero eso no es lo peor». Sofía se quedó paralizada, la sorpresa cruzó por su rostro. «¿Qué no es? Entonces, ¿qué es?» Claire abrió la boca para responder, pero en ese preciso momento el sonido de pasos resonó en el pasillo. Ambas mujeres se giraron y vieron a Evan parado allí, con el rostro ensombrecido por la tenue luz. Sus ojos recorrieron brevemente a Sofía antes de fijarse en que sintió algo parpadear en su mirada, una chispa que no pudo nombrar, pero que la dejó sin aliento. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo Evan, su voz tranquila pero cargada de tensión tácita. Sofía miró entre los dos, su confusión y curiosidad eran evidentes. «Evan, ahora no», dijo Kea rápidamente, con el pánico aumentando en su pecho mientras sentía que el control se le escapaba. Pero Evan no se movió. Sus ojos se fijaron firmemente en los de ella. Sofía se puso de pie, con la expresión nublada por la sospecha. «Creo que debería irme», dijo con tono incierto pero decidido. «Skila, hablaremos más tarde». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el sonido resonó en la habitación como el tañido de una campana. Ahora solo quedaban Claire y Evan. El aire entre ellos es espeso y sofocante. Claire miró a su hijo y una sensación punzante en el pecho le susurró que algo irreversible estaba a punto de suceder. «Mamá, ya no puedo hacer esto», dijo Evan, con la voz quebrada por el dolor y la determinación. «No puedo sentarme y verte sufrir así. Papá no te merece. No me importa lo que digan los demás, pero yo...» Dudó. Sus ojos ardían con una intensidad que hizo que el pulso de Sea se acelerara. «Te amo más de lo que un hijo debería sentir por su madre». Sea se tambaleó hacia atrás, sin aliento. «Evan, no sabes lo que estás diciendo», susurró con la voz temblorosa. Pero su mirada no decayó. «Tú también lo sientes, ¿no?», dijo dando un paso más cerca. «Lo veo en la forma en que me miras, en la forma en que dejas que tu mano se demore cuando tocas la mía. No puedes negarlo, mamá». Quería negarlo, gritar que él estaba equivocado, que las emociones que se arremolinaban. A altas horas de la noche, la tenue luz de la sala arrojaba un tenue resplandor dorado que reflejaba el estado de vida de Claire Donovan. Estaba sentada sola en el desgastado sofá, con una copa de vino tinto medio vacía en la mano. El tic-tac del reloj de pared parecía más fuerte, casi resonante, amplificando el vacío que envolvía la casa. Afuera, un viento feroz soplaba entre los árboles y hacía temblar las ventanas, pero Claire no se dio cuenta. Sus ojos estaban pegados a la pantalla brillante del teléfono de Richard, el dispositivo con el que se había topado en su escritorio momentos antes. La pantalla iluminó un mensaje de texto que ahora quedó grabado en su memoria. «¿Me extrañaste esta noche, Richard?». Un nombre persistía debajo. «Sofía». El corazón de Claire se apretó. Leyó el mensaje una y otra vez, buscando desesperadamente una explicación alternativa. Pero todas las posibilidades conducían a la misma dolorosa verdad. Se le secó la garganta y le temblaron las manos a medida que avanzaba en la conversación. Fotos, promesas e incluso planes para un viaje del que nunca había oído hablar. Todo estaba ahí,
exponiendo una realidad que ya no podía negar. El sonido de la puerta principal abriéndose con un chirrido la devolvió al presente. Claire levantó la vista, sorprendida, cuando Evan entró. Su abrigo estaba colgado sobre un hombro, su rostro juvenil iluminado por la suave luz, pero su expresión era cansada. No dijo una palabra, solo miró a su madre con ojos que parecían preguntar: ¿Qué pasa, mamá? Claire dejó apresuradamente el teléfono sobre la mesa, tratando de ocultar su angustia. Evan, llegas tarde a casa, dijo con voz áspera, como si acabara de tragar un nudo en la garganta. Salí a caminar, respondió Evan, dejando su bolso. Pero su mirada se detuvo en su rostro, donde el dolor era más visible de lo que ella creía. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Claire quería decir que todo estaba bien, quería sonreír, quitarse la pesadez del aire que ahora flotaba entre ellos. Pero ella no pudo. Las imágenes del teléfono quedaron grabadas en su mente, sus bordes afilados le perforaron el pecho. Estoy bien, mintió, pero sus ojos llenos de lágrimas delataron sus palabras. Evan se acercó y se sentó en el sofá junto a ella. No estás bien, dímelo, mamá, por favor. Claire sacudió la cabeza y levantó una mano como para detenerlo, pero la preocupación en sus ojos debilitó su resolución. Por un momento fugaz, quiso dejar que todo se derramara, gritar que no podía soportar la traición de Richard, que había enterrado toda su vida por un hombre que ya no la amaba. Pero en lugar de hablar, simplemente se quedó sentada, en silencio, con las lágrimas fluyendo libremente. Evan no dijo nada. Extendió la mano y colocó su mano suavemente sobre la de ella. Un gesto simple, pero que conllevaba mucho consuelo. Su mirada era tierna, pero dentro de ella había algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Claire no lo notó al principio, pero en ese toque se